Vaya a saber por qué no charlamos más seguido, eso tendremos que verlo en análisis, ¿no? Bueno, vengo de hablar con mi analista, pero no de esto, sino de que la vida está muy acelerada para todos y no nos encontramos todos con todos los que quisiéramos todo el tiempo. Nos encontramos con algunas imágenes reales, muchas virtuales, y los encuentros reales no te digo escasean, porque por ejemplo en el teatro, que es una ceremonia sagrada, ocurren todo el tiempo, porque es un encuentro físico, visceral, emocional, pero yo doy todo por los encuentros reales, todo el tiempo. Y aparte me queda... Hola, buenas, gracias por Hola, venir. hola Luis. Gracias Bueno, por venir. acá estamos Yo para eso. pensaba esto, digo, del teatro, que es re loco, porque es un acto, yo que no creo, y sin embargo creo en el teatro, pues es un acto de fe. Yo voy porque ¿En qué no crees? está En Boy, la está fe. Carola, está, qué sé yo ¿Pero qué qué. es lo que no crees? ¿En la fe? ¿No tenés fe? En Dios, esta cosa Pero ¿por qué hay que creer en Dios de esa forma que nos enseñaron las religiones tradicionales? A lo mejor eso que vos llamarías Dios en lo que no crees es algo en lo que sí crees, que es que hay algo más que lo que uno toca con las manos, que Mm. es eso que es más etéreo, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con una emoción evaporada que nos circunda y con algo superior a lo que es cada uno de nosotros. Esto es lo que yo creo. Eso es. Hay algo superior al individuo. Este año tengo un acompañante, algunos medios que Se se asustan. achican con ¿Este es el esto. tiempo de la entrevista? Exacto, Y- 55. Perfecto. ¿Te pasa algo con el paso del tiempo medido así tan especialmente? Últimamente cito mucho a la diferencia que hay entre Cronos y Kairos. El tiempo de Cronos, que es el de los hombres, y el tiempo de Kairos, que es el tiempo de los dioses. El tiempo de Cronos se mide con los relojes que han inventado los hombres. Este es de los primeros relojes Claro. que se inventaron. También está el de Sol, que es muy lindo. Me gusta mucho el reloj de Sol, ¿viste? Ujú. Eh, pero le estoy dando un poco más de bola al tiempo de Kairos, que no va con el cronómetro ni con el reloj, a pesar de que todos lo necesitamos para llegar a horario de esta entrevista y para ponerle la ficha al auto y para todo lo que hacemos. El tiempo de Kairos, por volver a la fe, tiene algo superior, que es el tiempo en que las cosas se van dando, es el tiempo de las cosas, y eso no es algo que se mide con la agenda ni con el cronómetro. Entonces a este reloj es un amigazo. Me gusta además el reloj de arena como objeto, me parece divino. A mí también me pasa. Bueno, quiero mostrar esto porque primero hablamos antes de empezar con Boy, me quedé impactado por la foto, Ah, esta foto hermosa, Boy unipersonal, que decime, ¿quedan todavía funciones este año? bueno, quedan dos esta semana. El jueves, ahora ya, este ¿Sí? jueves, tenemos una, que está casi toda vendida, apúrense si quieren. Y el martes 9 de diciembre es la última de este paquete, de este combo, porque queríamos estar en el Picadero, que es esa especie de anfiteatro Qué tan lindo. cálido, tan lindo, y además es muy lindo para vincularse con el público, cosa que hago mucho en la obra. Y en el Picadero, que es tan prestigioso, hay tantas lindas cosas, no había más espacios. Pero en enero voy a estar, el 11 de enero en Villocampo, en Mar del Plata. Uf, El 13 de enero en Necochea. El 14 de enero en Miramar. Y a partir del 22 de diciembre en Punta del Este, en el Portal Bosque, donde se generó esto como residencia de artistas. Me alojaron en unas cabins en medio del bosque, en un lugar así idílico, medio escandinavo, donde está Yumi Gauto, que es la que me ayudó a cincelar todo esto que venía de montones de monólogos y de expresiones mías sinceras, para darle una forma dramatúrgica y dirigirme. Y bueno, entonces trabajé en Uruguay mucho con Yumi Gauto, que es la directora y autora de este texto, que en realidad son todas cosas que yo dije, porque hablan de mí de verdad, no hay ficción, ni una palabra que sea ficción en esta obra. digo, para los de acá, en PlateaNet, para los que quieran buscar, Exacto. si no en el En el Picadero, Picadero o en en Plateanet van a Santos encontrar. Discépolo, en ese lugar tan particular. Y vi unas imágenes que vinieron como difusión de esto que Esto. que es ¿qué es esto? Y bueno, esto es un collage que hice yo que tiene que ver con la obra, que es cómo empezó todo esto, que es preguntándome de dónde vengo. Y acá hay todas imágenes de mis ancestros, de mi infancia, de mis tatarabuelos. Este es un video que dura a veces mi abuelo, mi abuela, mi padre, yo. Está todo a mucha velocidad porque así va la mente a veces, ¿no? Y así empezó 10 años atrás, y esta es la parte más rusa, ¿viste? Más judía, en esta mezcla. Digo, yo empecé descubriendo que todos tenemos 16 tatarabuelos, una obviedad, ¿no? Pero 16 tatarabuelos implica 16 grupos étnicos, culturales, religiosos, orígenes, países, religiones diferentes.
Entonces empecé en esa búsqueda, viendo quiénes eran mis 16 tatarabuelos, y cuando me encontré con Yumi Gauto, me dijo, pero vos, a mí qué me importa, qué pasó hace 120 años, qué te está pasando ahora. Y dije, bueno, estoy muy angustiado porque mi vieja está muy vieja y porque empecé a hablar de cosas más personales. Me dijo, bueno, pero eso es más interesante para escucharte. Y a partir de ahí empecé a elaborar todo un monólogo que tiene que ver con ver no solo quién soy yo, sino quién sos vos y quién es cada uno del que está ahí escuchando, allá en el teatro, en la platea o en la pantalla, porque a todos nos pasan cosas muy parecidas. Todos venimos de algún tipo de papá y mamá, todos venimos de algún tipo de relación con la vida y con la muerte, con el amor, con el miedo, con la angustia, con la alegría, con los sentidos. Somos bichos todos parecidos. Y entonces este espectáculo es una reflexión sobre toda esa cadena, que empieza preguntándome de dónde vengo, que sigue con qué me pasa, y que sobre todo interpela al que escucha para decir qué nos está pasando a todos, y por dónde nos escabullimos, por dónde nos encontramos con nuestra esencia. Y no es solemne, curiosamente es muy divertido, la gente se ríe mucho por momentos se queda muy en serio pensando, me están hablando de algo que me toca, y yo estoy fascinado, Luis, estoy feliz de estar haciendo lo que tenía ganas de hacer. Es que me gusta mucho esto de preguntar. Yo cuando daba clases, tanto en la secundaria como en la facu, Olmi, ¿de dónde es su familia? Me parece que de Italia. Y a mí ya me dolía profundamente. Bueno, ¿de qué lugar de Italia? No sé. Y yo digo, si uno no tiene una curiosidad, no digo nada por esta cosa tan de hoy día, de los pasaportes. Sí, ¿de dónde vinieron? Empecemos por ahí. ¿De dónde vienen? No digo los 16. Bueno, los Olmi vienen de Italia, del norte, de una región de Brescia, del norte, cerca de Génova, más cerca de Milán, por ahí, ahí, norte de Italia. Pero los Olmi son uno de los 16. Después están los Alerán, que son los de mi madre, que vienen del Mar Negro y son rusos que vinieron a labrar la tierra entre ríos y son gauchos judíos. Y después están gran colonia de gauchos judíos. Y después están los Feldman y los Eisenberg y los Dirube, que son franceses, y los Fernández, los Rodríguez, que son españoles, y los Reusman, que son rusos, y hay de todo. Hay de todo. Y en esta búsqueda que hice, que me llevó a museos y archivos y cosas increíbles, porque encontré parientes que no conocía, hablé con viejos casi centenarios tomando notas de apuntes. Hice una investigación muy grosa. Entonces parecía que había una historia que me contó una señora, una vieja que murió ahora de 90 y pico, parienta, lejana, que parecía que uno de esos tatarabuelos, que era talabartero del zar de Rusia y que había sido traído acá para hacer las monturas y los correajes en la campaña del desierto, un tatarabuelo mío, Reusman, se había enamorado de una india wichi y era mi tatarabuela. Y yo dije, ay, qué lindo sería. Me hice el test de ADN y no. Parece que esta Maximina Rodríguez Maximina Ricardes era esta. Otra tatarabuela mía, no era wichi sino española, porque seguía. Entonces, bueno, yo estaba fascinado. Ya había una novela ahí, El talabartero ruso que vino a hacer monturas al ejército argentino, enamorado de una wichi. Yo quería hacer como una película, y Yumi Gauto me dijo, no, eso no interesa, hablemos de qué te pasa a vos acá, que estás angustiado, ¿por qué estás angustiado? Bueno, Yumi, estoy angustiado por... Y ahí empezó, de verdad, de lo que trata hoy, que es, ¿qué hacemos para sobrevivir a la angustia, al miedo que todos tenemos? ¿Cómo nos vamos defendiendo? Y nos armamos una personalidad, no la pública que ven, que vos sos periodista, yo soy actor o comunicador o director, no, esa personalidad en donde vos sos inteligente, simpático, empático, comunicativo, hosco, violento, viste que todos tenemos un diseño que viene de esa otra parte, que no es lo que nos llegó en el ADN oculto, porque lo más visible es fácil, eso que agradecemos de los ancestros. Pero hay una parte de lo que se ocupan muchas terapias, que es lo no dicho, eso que te llegó como un mandato, decís, ¿quién dijo que pasa tal cosa con el dinero, o con los gitanos, o con los judíos, o con... ¿De dónde me viene creer? ¿De dónde viene creer que se sufre por amor? ¿Quién me lo dijo? Y muchas veces viene de secretos que alguien no te dijo, y que vienen de tus abuelos o bisabuelos, y te llega. Después está lo que te pasa de muy chiquito, desde que naces hasta los 3, 4, 5 años, que ahí recibís una cantidad de estímulos y bombardeos que conforman una manera de vincularse con la vida.
Y después arranca ya la vida, no digo adulta, Mm, pero arranca la vida a partir del colegio, de todo, de la adolescencia, donde vos ya piloteás esa nave como mejor podés. claro. Ahora trajiste la palabra miedos Sí. y después dijiste miedo. ¿En realidad es un solo miedo el que uno tiene? Bueno, yo creo que el miedo es el verdadero enemigo que todos tenemos, el miedo, que puede ser a muchas cosas, pero el miedo es un límite. Según dice Castaneda, es hasta donde nos atrevemos a llegar. Es decir, dice Castaneda, el hombre, o la mujer, puedo agregar, es a la medida de su miedo. Es hasta donde te atreves. Si vos decís, yo quiero escalar el Everest, bueno, si te atreves, vas. Yo quiero ser periodista de la tele y hablar con todo el mundo. Si te atreves, lo haces. Por supuesto que hay impedimentos sociales, económicos, de salud, de todo. Pero uno va, y lo que te pone el límite es hasta dónde te atreves a ir. Y bueno, yo estoy tratando de tener menos miedo. Tengo muchos miedos. ¿Y el miedo que más te acompañó, cuál fue? Y también hablo de esto en el espectáculo, pero yo creo que es el miedo al miedo. Que en los ataques de pánico, algo que está tan sistematizado hoy día, donde la gente toma tanta pasta para calmar esa angustia, ese miedo, tengo miedo de tener miedo. Porque sé que si aparece no lo puedo controlar. Si me siento mal, me parece que me voy a morir, me parece que me va a pasar algo, me parece que voy a perder. Pero el miedo siempre tiene que ver con no estar en el momento presente, ¿viste? O estás evocando algo que perdiste o estás Mm. temiendo lo que puede pasar. Pero si vos y yo estamos acá, en esta mesa, en este momento acá, más allá de que nos estén escuchando algunos compañeros de escucha y compañeras, no pasa nada. Siempre estamos ahí, estamos respirando, no estamos mirando los ojos, estamos. Ahora, estar en el presente es un desafío, porque a todos nos cuesta estar absolutamente en el presente, ¿viste? Más con los celulares, nosotros estamos saliéndonos todo el tiempo del eje, todo el Claro. tiempo. Pero me quedé pensando esto del miedo. Claro que no voy a poder citar ni a la actriz, que es una actriz fenomenal. Vi una entrevista los otros días con Jimmy Fallon y ella decía, todo lo que estaba, mejor dicho, todos mis deseos estaban en la vereda de enfrente del miedo. O sea, todo lo que yo quería me tenía que cruzar. Había que atreverse a cruzar. Y el miedo muchas veces puede ser esto, ¿no? Empujarte, desafiante, para atreverte a cruzar y arriesgar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es muy lindo. Para mí se parece mucho a la imagen de la ola. Cuando vos te enfrentás, viste, te estás metiendo al mar y aparece una ola grande que empieza a tomar forma y empieza a ponerse grandota, pues dices, uy, esto me va a romper. Si vos salís corriendo, la ola te va a romper en dos. Ahora, si la atravesás, sobre todo por el lugar más bajo, no si le pegás con la cara arriba. Digo, no tengo un experto, pero soy un apasionado del mar. Y le pegás bien abajo, te tirás como una flecha, atravesás y del otro lado no hay nada. Es decir, lo atravesás como se atraviesa un fantasma, diciendo, uy, había algo frente a mí que se me venía encima, y cuando pasé, no está más, pasó. Para mí ese es el miedo. La ola está, pero si vos la podés atravesar, decís, la podía atravesar. Y sin compadrearla, la paso por arriba, la No, salto. no, claro, porque si la querés, le pones el pecho, te rompen dos, la ola siempre es más fuerte que vos. Pero hay que, no sé, yo tiro con arco y flecha también. Y la flecha tiene esa condición de no ocupar ningún espacio y sin embargo llegar lejos y ser muy precisa, ¿no? Y además ser una especie de radiografía de tu pensamiento, porque un pensamiento desvía tu flecha 1 metro, ¿no? Es decir, lo que acá pensaste 1 milímetro, cuando llegaste al blanco se corre 1 metro, es enorme como se va. ¿Y por qué sabes tanto de mar? Porque desde que nací voy al mar. Y porque me parece una de las fuentes, no la única, pero una de las fuentes de conexión con la naturaleza más reparadora, más benéfica, más estimulante, más saludable. Me meto al mar los días fríos, los días de lluvia también, digamos. Tengo una casa muy cerquita, en una piedra sobre el mar. Casa muy humilde, pero muy rústica, y con Carola nos refugiamos mucho ahí, donde hay una chimenea, un fuego y el mar al ladito, al ladito. Alejada un poco de todo, en un lugar muy rústico, muy canuto, muy pequeño, en la Argentina, ¿no? Y me meto al mar siempre. Me levanto a la mañana y me meto al mar para despertarme. Después veo si hace frío o calor. Pero primero... Y además es un universo, es como ver las estrellas. Es decir, abajo de esa superficie
plateada o azul o del color que quieras, o gris. Hay otro universo que estos del CONICET nos deslumbraron con esa transmisión que hubo. ¡Qué hermoso! Mira, pero ¿no te pasó que estaba como pero ¿cómo? hipnotizado? Yo estaba Es de como lo mejor que hipnotizado vi mirando, en la televisión en los últimos 20 años. olvidándome de la inyección, la cosa, y digo, yo digo, viendo a qué sé yo, Sí, la no me langosta, sale la la estrella de cosa mar. elegante, no me sale el nombre, Sí. la medusa elegante. Pero, Yo decía, pero y cuando no había nada, cuando solo era el fondo sí, de arena, que de golpe oías las voces de los científicos sí. diciendo, mira, mira, ahí a la derecha, fíjate. Era como el asombro de los niños, que eran los científicos. Bueno, el otro día fui a una fiesta de disfraz, a lo de Ana Katz, una gran directora de cine, y hizo una fiesta de disfraz. Y entonces me disfracé. Toda la gente se iba con disfraces alquilados, buscados, armados. Y yo tengo una vocación con mi familia por el disfraz, nos gusta mucho el juego del disfraz. Y el nombre de mi disfraz era Expedición Oceanográfica del CONICET. Esto era el nombre del disfraz. Pues si quieres te adjunto una foto que la podemos poner acá del disfraz. Todo era una mezcla de Julio Verne con Explorador, ¿viste? Con Nautilus y con no sé, una mezcla de científico. Pero me colgaba del cuello con una correa de cuero, una bandeja de ese tamaño, de madera, que eran como de los tipos de imprenta, ¿viste? Esas que tienen tipitos, que tengo varias en casa, llena de corales y fósiles y algas y cosas traídas de distintos mares del mundo que hay en casa o en mis casas. Y entonces era una especie de muestrario, como cuando las cigarreras de Las Vegas, ¿viste? Te venden cigarrillos y las que venden cigarrillos, bueno. Pesaba 1 tonelada, yo no podía ni pasar por la puerta con este disfraz. Pero es tan bonito la idea de armar un juego que tuviera que ver con disfrazarme de algo que me había generado esta admiración, que me llamaron del CONICET para agradecerme, decirme gracias La difusión por que hiciste. homenajearnos. Y bueno, es que la verdad es que esa transmisión me trastornó como a Total, vos. Yo me total. tiraba en el sillón y me quedaba dormido y me Hipnotizado, despertaba a la claro. media hora y seguían ahí los anémonas. Ahora voy a volver un segundo porque tengo muchas ganas de ser indiscreto y pensar en el fogón, en Carola y vos, el mar en esa casa. Tú dijiste, desde que soy niño, ¿dónde naciste? En Buenos Aires, Contame cómo en es tu el familia. Otamendi Miroli, en la esquina de Ascuénaga y Córdoba. Como nació mucha gente, porque viste que había pocos sanatorios, dentro de los sanatorios privados había pocos en Buenos Aires, ahora nace en muchos lugares. Nací de una pareja, de mi papá y mi mamá, que eran una pareja muy interesante, como personalidades ambas, eh, porque eran muy estimulados y muy estimulantes los dos. Mi padre, que venía de una familia bastante tradicional, de abogados y rematadores y martilleros, devino en humorista. Quiero decir, siempre ejerció el humor con una maestría que lo transformó en uno de los pioneros en la Argentina del café concert y de lo que hoy son los stand-uperos y los youtubers y los streamers. Bueno, Sí. mi padre hacía eso, pero en círculos pequeños, como La Fusa, esos cenáculos, ¿viste? Históricos donde estuvo Vinicio La de Fusa, Moraes. obvio. Con Espalter, con Horacio Molina, con Raimundo Soto, con Berugo, con algunos de esos uruguayos históricos, con Jorge Yusein. Entonces, poco a poco fue dejando el derecho para pasar a ser humorista. Y murió siendo solo humorista y contando cuentos, historias. Era un tipo extraordinario. Extraordinario porque además, por esto que te decía antes, a través del humor decodificaba la realidad y se podía meter por vericuetos que era muy interesante cómo accedía a la información. Y mi madre era de las primeras psicólogas de la Argentina, una personalidad científica, te diría, con mucho interés por cosas personales que le pasaron, y mucho de esto habla mi espectáculo también, en trascender lo científico para integrar otros aspectos que tienen más que ver con lo espiritual y con otro lado de la entidad humana, que es, además de lo científico, qué se puede agregar en la comprensión de por qué somos lo que somos. Entonces estaba muy acostumbrado desde muy chico a jugar, a la observación del inconsciente como algo que te habla de cosas que vos no manejás tan claramente, al surrealismo, porque para mí el surrealismo proviene de esa gramática del inconsciente que asocia de una manera más libre, como soñamos, ¿viste? Que uno sueña que abre una puerta y está el mar y después de golpe te encontrás con unos personajes en una fiesta tomando vino y decís, pero ¿cómo estaba el mar? Y yo estoy en una fiesta y ahora estoy bailando solo arriba de un piano. Bueno, y hay un caballo que cruza. Los sueños tienen más libertad que los relatos, ¿no? Entonces me viene por todas estas cosas una vocación surrealista que me permite
combinar con bastante impunidad cosas que aparentemente pueden sorprender. Entra por ahí tu papá, ¿qué le decís? Ay, qué lindo encontrarte. Mi viejo se murió hace unos 25 años y realmente era un tipo muy entretenido, pero muy profundo en su forma. Era como un maestro vivencial. Él me vinculó mucho con el mar. Hay toda una serie de fotos sacadas desde que yo tengo 1 año hasta que tengo 14, en donde está él rodilla en tierra o en la espuma del mar conmigo parado al lado. La primera tengo 1 año, la segunda tengo 2 o 3, la tercera tengo 4, 5, 6, y así hasta los 14 estoy con mi papá arrodillado, él y yo parado, poco a poco desarrollando el cuerpillo, en la espuma del mar. Es la misma foto. En estas sucesiones de materiales Está por ahí. que está. ¿Y qué le decís? ¿Y qué le digo? Mirá, ante todo, gracias. Muchas gracias por la cantidad de estímulo y de, y de miradas vinculadas, por ejemplo, con la relación con la naturaleza. Mi viejo me enseñó a hacer fuego, a mirar las estrellas, a andar a caballo, a caminar por las montañas, a meterme en un bosque, a no tener miedo, a estar solo en medio de la naturaleza, a ver las flores. Me enseñó o me estimuló a que yo lo hiciera, porque después me quedó mucho de eso que ahora sigo desarrollando Todo aquello. sin parar. Entra por ahí tu vieja. Bueno, mi vieja es un poco más complejo aparentemente el vínculo, y de esto hablo mucho en el espectáculo también, porque mi vieja era tan brillantemente profesional que el hogareño a veces está un poco ausente. Entonces yo tenía que cocinar cuando tenía 9 o 10 años porque mamá estaba con pacientes y estaba Y escribiendo estudiando, y libros. siendo pionera en el Estaba psicoanálisis. pionera y además fue pionera de todo lo que se te ocurra en el campo alternativo. Todo. Las flores de Bach, los péndulos, las pirámides, los chakras, la macrobiótica. Yo hacía yoga hace 60 años en mi casa y había macrobiótica y ayurveda hace ¡Qué 50. genial! Genial, sí, genial. Pero a veces, como digo en el teatro, yo quería comerme un pedazo de torta de chocolate y había heladera Mamá, y claro. había macrobiótica. Y yo decía, pero esto es que yo quiero comer un cacho de chocolate. Mami, hey, estoy acá. Estás con otros pacientes. Ahí está, miren. Mirá qué ¿Estos veloz son se tus fue. viejos? Estos mis viejos ahí en la playa, ahí estaban, bueno, un poco antes de separarse. Qué veloces son las producciones siempre para encontrar esa imagen. ¿Ves? En la mano tengo una pluma, creo. Una pluma de Sí, algún hay una pájaro. pluma. Seguramente de alguna Ah, gaviota, algo así. pero déjame decirte así, nada, desde el Sí, prejuicio. sí. Qué mujer, ¿eh? Qué madre. Ah, Ah, esplendorosa. Y además bellísima, ¿se la ve? bellísima, bellísima, bellísima. Una pareja muy interesante. Lo que pasa es que también esa pareja fue atravesada por una muerte muy temprana de una hermana mía cuando yo tenía 2 años. Esto seguramente ocurrió poquito antes de esa foto. Y eso generó un cisma en la familia, que terminó con que ellos se separaran, con que naciera otra hermana mía que hoy carga con venir en otra familia, digamos, ¿no? Nació en otro contexto familiar, porque esa pareja glamorosa de padre y madre pasaron a ser una pareja que se Claro. les murió un bebé y quedaron muy alterados, lógicamente alterados. Entonces, bueno, de esto hablábamos hace un rato, la vida te genera cosas en esos primeros años de vida que son marcas de las cuales después hay que navegar con eso. Hay que ver qué ¿Qué uno hace hago? con eso. Bueno, yo he hecho mucha terapia también, que no es la única solución, pero... Me quedó muy impactada la foto de tus viejos, confieso. Como me pasa hoy cada vez que veo una foto tuya con Carola. Mm, Yo creo que vos sos consciente. Qué fea expresión en el ambiente, pero digo, en este mundo sí, de cierta notoriedad sí, en el que ustedes de cierta habitan, visibilidad no- pública, sí. hay como un nivel de afecto, admiración. A mí me encanta verlos, o sea, me hace bien, Bueno, vayamos a comer un día los tres o los cuatro con tu pero nada, marido. claro, Vamos los pero cuatro. nada me gustaría más. ¿Qué es Carola Reina en tu vida? Mirá, siguiendo con esa línea de estar en el presente, yo podría decir que es la mujer de mi vida, aunque la mujer de mi vida también fue la madre de mi hijo hace 40 años. Es decir, la mujer de mi vida es la mujer que está en ese momento en el presente en mi vida. Y cuando digo la mujer de mi vida, ¿qué quiero decir? Quiero decir
eso que algunos elegimos como compañía en el camino, vos has elegido un marido, yo he elegido una mujer, para compartir algo que tiene que ver con un proyecto de convivencia que va más allá del hecho individual, que todos somos individuos solos, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay una cantidad de cosas que es muy placentero hacer de a dos. Hay otras que no, hay otras que donde está bueno Obvio. Pero a mí, personalmente, a lo mejor por estos padres que se separaron cuando yo era chico, a lo mejor por modelos que tomé o por cosas inconscientes que estaban operando en mí, no lo sé, sigo preguntándomelo muchos años después, pero a mí me copa mucho dormir con alguien cerquita, y me copa mucho cocinarle a alguien, y me copa mucho subirnos al auto y encarar una montaña o una playa o una aventura, o subir un avión juntos. También me gusta hacerlo solo, también. Pero me recopa porque además, cuando empezás a tener ese nivel de confianza y de intimidad que te da que el otro te conoce, se transforma en una de las mayores maestrías que hay con respecto al crecimiento personal. Digo, mis amigos me conocen, mis hermanos me conocen y me bancan porque no me ven todo el tiempo. Claro. Pero tu pareja, que está mucho tiempo con vos, hay cosas que ya no te las perdona, y te dicen, no, pará, otra vez esto, ¿no? Es decir, entonces golpea en un lugar que duele bastante porque te mete el estilete en un lugar que muy poca gente se atreve. Entonces, uno puede enojarse, puede resistirse, primero discutir, pero hay un lugar en que yo a Carola termino dándole bastante la razón, como intento que ella me la dé bastante a mí también la razón, ¿no? Como decir, mirá, veo cómo funcionás, cómo te amo, tomame de verdad porque no te estoy queriendo pelear, te estoy queriendo señalar que hay algo que podría sufrir menos vos si me hicieras un poco de caso. ¿Sabés que en 4 minutos fuiste capaz de definir lo que a mí me gusta preguntar acá? ¿Y qué es el amor? Y yo escucho tantas aras y tanta vuelta y vos dijiste como si nada. Es la persona, la mujer que yo elegí para un proyecto de vida que supere lo mío individual. Te juro que hay filósofos que no son capaces de decirlo con esa convicción y que pueda tomarte tal cual sos y tomarla vos a ella tal cual son. No es fácil el amor, ¿no? No, que va a ser fácil. Es decir, no es fácil la convivencia. Uno ama de muchas maneras, ama a los amigos, a los hijos, a los padres, a los parientes, a los desconocidos, al prójimo, al mundo. Yo vengo tratando hace rato de ensanchar la mirada, el horizonte, para no amar solamente lo que está acá cerquita. Porque además también me he dado cuenta que la felicidad, que es eso que todos perseguimos, no se resuelve desde nuestra estructura egoica chiquitita, con el límite de esto es lo mío y lo tuyo de afuera no me interesa. Esta es mi casa y la tuya no importa, este es mi barrio, este es mi país, este es mi tal cosa, tiene que ver con el ego. Y más allá de que todos tenemos apego y tenemos nuestro ego, todos, hay algo que nos es común a todos, que somos toda una especie que está en convivencia con otras especies, también amables, en el sentido de que hay que amarlas, animales y plantas, todos metidos en una cápsula, en una burbuja, en una nave que está flotando en medio del cosmos, que es la Tierra, y que todavía no hemos llegado a la capacidad, a la dimensión espiritual de poder hacernos cargo de esa convivencia, porque estamos haciendo mucha cagada hace muchos siglos. Y si no tomamos conciencia de que hay que hacerse responsables de eso, la vamos a pasar cada vez peor. En términos de inequidad entre ricos y pobres, en términos de cambio climático y problemas ambientales, y en términos de agotamiento de los recursos de la tierra, en términos de la violencia que habita en nosotros y que nos transforma en enemigos de los que son iguales a nosotros, pero están del otro lado de la frontera, de la religión, del país, de la sexualidad, del color. Se acabó, para mí se acabó la idea de ver al otro como ajeno. Se acabó porque creo que ni nos conviene, ni nos hace felices. No nos fue demasiado bien, ¿no? No, o sea, nos viene yendo muy mal. Da la impresión que no fue bien, ¿no? No, entonces, bueno, ahora estoy leyendo mucho, o revisando mucho a alguien que conocí hace tiempo, que es el brother David, el hermano David Steindl-Rast, es un austríaco, que está por cumplir 100 años en Austria. Tal vez vaya, con suerte por ahí voy al cumpleaños donde va a estar el Dalai Lama y Eckhart Tolle y una serie de gente. Si puedo ir, mira, va a ser un golazo el viaje. Ir a esa fiesta de 100 años de este hombre. Este hombre
que venía del cristianismo, es un benedictino austríaco que hizo un puente hacia el budismo y que juntó al budismo con, digamos, es un religioso, pero yo no hago mucha religión de iglesia, ¿viste? No practico mucha iglesia, a pesar de que me encuentro ahí cosas lindas y cosas que no me gustan. Pero este tipo, que lo conocí, lo presenté en Tecnópolis hace varios años en un encuentro en donde él y Pedro Aznar tenían un encuentro sobre arte y espiritualidad y yo era el host, era el que presentaba, o digamos, conducía ese evento. Así que tuve el privilegio de conocer a este sabio y charlando con él empecé a leerlo y a explorarlo. Y él habla del agradecimiento como práctica previo a la felicidad, al revés, como camino hacia la felicidad. Él dice que todo el tiempo, si estamos conscientes, hay motivo de cosas para agradecer. Claro. Porque nada está dado. Que vos y yo tengamos trabajo no está dado. Que vos y yo tengamos 2 piernas no está dado. Que tengamos unas luces que están iluminando este estudio no está dado. Podría cortarse la luz, podríamos no tener internet, podríamos no tener trabajo, ni vos una camisa y yo un saco. Nada está dado, ni 10 dedos, ni ojos para vernos. Entonces, si empezás a notar la cantidad de cosas que no están dadas y que son motivo de decir, che, qué suerte que estamos conversando y que además es tu trabajo y yo estoy hablando de una obra de teatro que me gusta. Pero además, no me duele la espalda, que me dolía el otro día. Agradezcamos. Y además me comí una banana antes de entrar acá, por lo cual no tengo un agujero en la panza, porque me comí una banana que compré en una frutería y... ¡Ay, qué bueno! Gracias, banana, gracias. Digo, parece una especie de... ¿no? Pero eso empieza a generarte una conciencia frente a todo lo que nos duele, porque esto no quiere decir que la vida es rosa, todo lo contrario, la vida es bien jodida y está llena de dolor, y está todo bastante mal al mismo tiempo. Pero frente a todo lo que está bastante mal, en la Argentina, en el mundo, en el mundo entero, en América, en los países, entre los hombres y las mujeres, está todo bastante mal. Frente a todo eso, nos da la posibilidad de decir, está todo bastante mal, pero también puedo sentir felicidad de agradecer y decirme, uy, qué lindo, esto. El agradecimiento como previo a la felicidad. Sí, él dice, exactamente, él dice, no se agradece cuando se es feliz, se es feliz cuando se agradece. Entonces, si vos empezás agradeciendo, vas a ver que, uy, qué bueno, me pasa esto, y esta noche tal cosa, y esta mañana tal otra, y ahora, y esto que verte a los ojos a vos me genera una sensación de conversación que quería tener con vos. Y entonces se empieza a poner muy bueno casi todo, salvo lo que está mal, como decía un polaco amigo de mi padre. Pero me gusta esto, agradecer, no como plataforma, pero como previo a la felicidad. Antes que me olvide, porque si mi memoria no me falla, con Carola está antes del 94, 90 y por ahí, ¿no? Sí. La receta. Ah, Voy a anotar. O sea, sabes que no hay, vos sabés que no hay. No hay, ¿no? Obvio que no hay. ¿Me vas a desilusionar? No. Yo vengo dispuesto a anotar y a llevarme... No, yo te diría que, bueno, yo la receta obviamente no la tengo y cada vez más Carola y yo se amplifica la idea de que somos una pareja que a la gente le representa algo lindo. Porque todo el mundo quisiera que eso que le pasa cuando está con alguien enamorado le pase más tiempo, ¿no? Porque encontrarse con alguien es bastante fácil y gustarse es bastante fácil. El tema es cuando empieza a pasar el tiempo y empiezas a pasar los escollos que la vida va trayendo y que vas creciendo o amacándote juntos. Yo no puedo dar ninguna cátedra. Lo que sí puedo decir es que con los años he aprendido a juzgar menos a la otra o al otro, sino a ver que en realidad todo lo que me pasa con el otro o la otra tiene que ver conmigo. Es decir, más allá de que alguna vez hayamos consultado a algún terapeuta para hacer alguna sesión y demás, es con uno el crecimiento. Es con uno. La pareja funciona a la medida que uno está ocupado bien de no ponerse más violento de lo que hay que ponerse, de no echarle la culpa al otro de lo que uno no se hace cargo, de respetar al otro como persona independientemente del vínculo, porque el otro es una persona, no es tu pareja, es una persona, es un ser humano, es un animalito que anda por ahí, que de a ratos es tu pareja, o a menudo es tu pareja, pero no es lo único que es. Carola en estos días está en España haciendo su obra de teatro, y bueno, está ella en España y yo acá, y nos extrañamos y nos mandamos mensajes y cada uno está haciendo su unipersonal, ella en Madrid, yo en Buenos Aires en este momento. Pero mientras ¿cómo es ser una pareja y de golpe no verte durante unos días? Bueno, se sigue siendo persona, se sigue siendo respetando persona. Y ella está feliz, yo estoy feliz. Y nos amamos y es lindo de golpe extrañarse un poquito y volver a encontrarse después, ramos de flores, cosas, cartas de amor, lo que fuera.
Entonces, fórmula, no. Pero sí, yo creo que hay que ocuparse de ser mejor persona cada uno consigo mismo. Siempre hay algo que podemos aprender, ¿no? Para funcionar. Y yo la verdad que no sé si es porque tuve madre psicóloga, porque sufrí, porque sufro, pero no me alcanza con resolver rápido las cosas. Trato de que no se me repita el mismo problema todo el tiempo. Entonces digo, bueno, a ver, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eh, como trabajar la huerta y sacar yuyos, como ir al gimnasio y trabajar los músculos. Es un laburo. Es trabajo. Es un laburo. Es un trabajo. Es un laburo. Es un trabajo sobre uno. Espera que quiero recordar... Qué nervios esto, ¿eh? No, quiero recordar el espectáculo para que la gente lo busque, lo googlea, pero si no en Plateale te encuentras. Aparte del picadero, que es un fotón, pero un fotón que no... No, hablamos de Nora Lezano. Nora Lezano es una artista fotográfica. Hizo hace poco y publicó una foto de Lali Espósito, que no se llama Lali, sino que se llama Mariana, que es el ser que habita en Lali, bajo toda ese glamour y ese brillo que tiene su personaje público, que es descomunalmente brillante. Y este boy es el nombre que yo recibí heredado de mi padre, que también tiene que ver con esta historia de los tatarabuelos y la saga familiar, que quiere decir chico en inglés, porque había un bisabuelo anglófilo que hablaba más inglés que otra cosa y no se entendía muy bien por qué, porque eran italianos. Entonces, andá a saber qué les pasaba. Pero bueno, es una exploración sobre la identidad, el boy. Y Nora Lezano, hablamos de la foto, descubrió haciendo estas fotos que realmente ahí estoy sin mucha impostura. Como ves, no hay mucho artificio, no estoy muy Mirta Legrand, estoy más bien desnudo con mi alma, que es de lo que se trata. Dijiste como al pasar así, bueno, el sentido de la vida un poco más es buscar la felicidad, pero nos quedamos con el miedo. Comparto, te tomo, el sentido de la vida es buscar la felicidad, agradeciendo. ¿El miedo es que nos morimos? No, categóricamente no. Por supuesto, nos vamos a morir, quiero decir. No, me voy a morir, pero no me da tanto miedo como otras cosas, justamente. ¿Todos tenemos miedo a la muerte? Sí, todos tenemos miedo a la muerte. Pero acaba de morirse una persona que yo quería muchísimo. Este año me pasaron 2 o 3 cosas vinculadas con esto muy interesantes. Al empezar el año se murió mi madre. Y presencié algo o acompañé algo que venía ocurriendo hace años y que era trabajoso. A todos nos cuesta despegarnos de nuestros padres en el momento que ocurra, sea de muy chicos o más grandes o de muy viejos. Cuando toca, toca. Tiempo después, mi hijo tuvo una hija. Y esto me reconectó de una manera con el círculo de la vida de una forma poderosísima. Soy reciente, flamante abuelo, flamante, 5 meses. Pero también en estos últimos días, hace 2 meses, se murió una persona que yo quería muchísimo y que era realmente una maestra, que es Jane Goodall, con quien hice una película, 2, mejor dicho. Hice una hace 10 años, que no sé si viste, pero te la voy a ofrecer después, y la estoy por liberarla también a YouTube. Pero hice una película este año que ella no llegó a ver porque se murió antes del estreno. El estreno fue hace 10 días. Y yo decidí liberarla a YouTube para que todo el mundo pueda escuchar a Jane Goodall como la escuchan en el mundo entero, porque es una de esas... El año pasado fue condecorada junto con Messi como una de las 20 personas más influyentes de la Tierra, ¿no? Es una sabia de aquellas. Y de la que me hice muy amigo porque hace 10 años hicimos una película juntos en la Patagonia, donde la llevé a un campamento de ballenas a encontrarse con el equivalente a ella de los mares que había descubierto todo sobre las ballenas, Roger Payne. Los 2 se murieron. Tenían 80 años cuando filmamos aquella película y ahora Jane había cumplido 90 el año pasado. Y cuando vino a Buenos Aires el año pasado, hace un año, la invité a vivir una experiencia que para ella fue muy divertida y estimulante. En vez de grabar una entrevista más, como habíamos hecho muchas veces y como ella solía hacer, la invité a pasar la tarde o el día a la casa de Lito Vitale con 18 músicos sobresalientes. Lito Vitale con Hilda Lizarazu, León Gieco, Kevin Johansen, Patricia Sosa, bueno. Nacha Guevara, Elena Roger, Benito Cerati, El Rayo, David Tagger, Facundo Guevara, Nico Sorín, Katia Alemán, estoy tratando de no olvidar, Maggie Cullen, estoy tratando de no olvidar a nadie, la Charo Bogarín, Nadia Larcher, que es la nueva Mercedes Sosa. Bueno, creo que los dije a todos, si me olvidé a alguien, lo van a encontrar. La llevé a Jane a pasar la tarde, todo el día, te diría,
un domingo, ella en medio de su gira venía del África, ¿no? Y fuimos a lo del Lito. ¿A qué? A un experimento que les propuse. Jane hablaba de todo lo que ella hablaba desde su sabiduría, yo la traducía, y luego todos estos músicos dejaban ese ego que naturalmente tienen como figurones de nuestra cultura, para entregarse a una improvisación que era como una canalización sonora de lo que acababan de escuchar. Cuando Jane hablaba de su infancia en Inglaterra en la guerra, o de su inicio en el África ante los chimpancés, o de la soledad del mundo de hoy frente a los celulares, o de la esperanza que ella quiere llevar a los jóvenes, este grupo, este coro, improvisaba una sonoridad que Nico Sorín manejaba como director, y aparecía música, sonido, vibración, y esto fue registrado con 8 cámaras, editado por mí durante todo un año, con 2 grandes editoras, Marcela Sáenz y Silvia Di Florio, y es una película que ahora, se lo digo a ustedes que nos están escuchando, está en YouTube gratis. Liberada para liberada en el día que se mostró en el Malva por primera vez, la liberamos ahí al toque para no tener que hacerle el lobby a ninguna gran cadena. No, esto es gratis porque Jane merece estar, además acaba de morir. Esta amiga que me regaló este chimpancé, que es el logo de su organización, que está en 70 países, llevando la esperanza a los jóvenes, bueno, Roots and Shoots, Raíces y Brotes. Una cosa mundial de un tamaño enorme. Y ella se divirtió muchísimo, y ella se emocionó muchísimo, y los músicos estaban emocionados. Entonces, este encuentro de la cabeza con el corazón, de su mensaje generosamente científico, pero al mismo tiempo emotivo, porque era una gran narradora, mezclado con el alma de los músicos volando como mariposas, y como cascadas, y como lluvia, y como viento, y como celulares, y como guerra, generó una cosa mágica que te invito a ver en YouTube. Pero claro, Se llama La Banda de Jane de los Monos. Pero ¿por qué eso? Perdón, vino por la muerte. Claro. Bueno, porque ella se murió a los 91 años, siendo una científica eminente, y transmitiéndome a mí y a todos los que la pueden escuchar. Hay en Netflix ahora una entrevista que le hicieron para ser emitida después de su muerte, diciendo, ¿por qué los seres humanos no vamos a ser igual que cualquier elemento de la naturaleza que nace y muere en un ciclo que va más allá del ego? Porque todo árbol, todo animal, toda planta muere dejando semillas, en algunos casos, otros no, para que la vida continúe en este ciclo de la vida, que no es la vida de uno, es la vida lo que continúa. La vida mía es mía, estoy aferrado a eso como estoy aferrado a mi auto, o a mi computadora, o a mi ropa. Pero la vida no es mía, la vida es la vida que está en la Tierra desde hace millones de años y que continuará mientras no hagamos más macanas. Y entonces ahí yo perdí miedo a la muerte. Cuando nació mi hijo perdí miedo a la muerte. Porque sentí que la vida continuaba. Cuando yo tuve un hijo hace 30 y pico de años, dije, uy, a pesar de que también, viste, estamos los padres diciendo, no, ahora no me puedo morir porque lo tengo que cuidar. Pero no me pasó por ahí, me pasó por decir, esto sigue. Esto ya está. Esto sigue en una parte de mí. Es la llama olímpica. Yo tengo este fuego, te lo paso a vos y ahora vos seguís para adelante, que dale, que la vida continúa más allá de mí, de mi ego, de mi vidita. Mi vidita está y me encanta, y la paso bomba con Carola. Y la voy a cuidar, claro. Yendo a la playa y actuando y haciendo series y haciendo teatro. Pero eso no es toda la vida. La vida es más que trabajar en el teatro. La vida es esto que hace latir la tierra y que viene dando luz hace rato. Entonces, si te empezás a ocupar de esa vida, empezás a tener un poquito menos de miedo a morir. Porque, bueno, otra frase que te voy a afanar. ¿Sí? La vida no es mi vidita. Es una frase. Es el título de un tango. Pero la vida no es mi vidita. Pero lo dijiste un poco al principio, es una de las preguntas fetiches que me gusta tener en este programa. Dijiste, bueno, uno es... ¿Quién sos? Cuando señalo ahí, es de lo que trata el espectáculo. ¿Quién soy y quién somos? Es de lo que trata este espectáculo, porque yo no es que estoy haciendo un espectáculo para contarte mi vidita en la que te cuento anécdotas de las cosas que he hecho en la vida, que son divertidas. Si yo te cuento mi vidita, es divertidísima. Cada vez que nos veamos te hablaré, te diré, no me hables de tu vidita, hablame. No, si te hablo de la vidita, la he pasado bomba en millones de lugares, ¿viste? Vi jugar a Maradona en el Mundial en el 86, viví en Nueva York, fui a China, ahí vi el festival, hice 60 películas, tuve 3 matrimonios, tengo millones de cuentos divertidísimos, de mucho rock and roll, mucha política, muchas luces y sombras y viajes y aventuras y arte y juego. Mi vidita es bárbara. Pero bueno, un día va a terminar para que se integre a la vida, que es esa luz. Entonces, ¿quién soy y quiénes somos? Porque por eso digo, viendo a Verboy
algunos cuentos de la vidita hay, pero en realidad es sobre la vida nuestra de lo que hablo. Eh, Soy una persona a la que le pasan cosas. De esto trata la obra. Y esto es lo que te podría responder yo a vos. Yo creo que vos también sos una persona a la que le pasan cosas. Y nos pasan cosas parecidas. Y nos pasan cosas parecidas a los que nos están escuchando y viendo esta noche, esta medianoche mágica. Porque si todos queremos que nos quieran, que nos acepten, que nos mimen, que no nos traten mal, que no nos violenten, que nos dejen ser, que nos lleven a jugar, que nos, bueno, que nos den placer, que nos den alegría, y de ahí más cosas, ¿no? De estas charlas que tengo, que uno va abrevando un montón de cosas, Darío Stanraiver, un día vino, la primera vez que le pregunté, me dijo, ¿quién soy? Y me dijo, no puedo contestarte. Nietzsche dice, soy un eterno campo de batalla. Y me resultó tan, esto de las contradicciones que uno es, y que antes no podías reconciliarse. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Yo soy bueno. ¿Cómo voy a tener este costado oscuro que no está bueno? Bueno, uno es un eterno campo de batalla, ¿no? Bueno, Darío, por dedicarse a la filosofía, tiene una mirada a veces un poco más, no sé si escéptica, porque es muy interesante todo lo que él dice, pero yo aquí sostengo justamente que somos todo al mismo tiempo. Es decir, yo te podría decir, yo soy un campo de batalla y al mismo tiempo soy un prado lleno de flores, soy el océano Atlántico y soy un charco de mugre con una gotera que hay en mi casa. Soy todo eso al mismo tiempo. Y hay que amigarse con todo Y es eso, todo al mismo ¿no? tiempo. Porque Hay veces que sos el océano y hay veces que sos la gota mugrienta de la canilla que está tapada. Eh, Ahora releí El canto a mí mismo, que es un libro histórico donde Walt Whitman revolucionó la poesía a mediados del siglo XX. No conocía, sabía que existía, pero un día encontré, justamente es muy interesante lo que me pasó. Mi vieja, que era esta científica importante, tenía todos los libros de ciencia. Se murió y fuimos a desarmar la biblioteca con mis hermanos. Y entonces libros de ciencia, de cosas, de espiritualidad, de psicoanálisis, psicología, de millones de cosas. Y no había casi ficción. Yo decía, pero mamá no tiene novelas. Cuando empezamos a bajar todos los libros de la biblioteca para repartirlos, y de golpe encontré un libro en una biblioteca enorme, que no era ciencia. Y ese libro, este libro de poesía de Whitman, que se llama Canto a mí mismo. Y dije, este me lo quedo. No me voy a guardar ningún libro de psicología, ni de Gestalt, ni de... Este me lo leo, chicos, mis hermanos. Le dije, ¿me permiten este? Y estaba fechado en 1900, más del 30, no sé, 50, algo así, cuando mi vieja tenía 19 años. Es decir, era mi vieja adolescente, antes de conocerlo a mi viejo, antes de dedicarse a la psicología. Este es el libro que ella había conservado entre todos sus libros. Y cuando empecé a leerlo, y me lo llevé a la playa, y me lo leí todo en un día en la playa, empecé a ver que de lo que habla este poema, este libro que es todo un gran poema, es de que somos todos al mismo tiempo todos. Y resonó en mí de una manera poderosa y por eso está en mi espectáculo. No lo cito literalmente, pero lo he leído públicamente varias veces. Porque habla de que somos todos al mismo tiempo, ¿no? Eso de que el universo es una gota de agua, ¿no? Como lo macro y lo micro, ¿viste? Si vos mirás en un microscopio es igual que ver las estrellas, ¿no? Me resonó, me sentí muy identificado con esa sensación. ¿Te joroba el paso del tiempo? No sé, no sé. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. No gravemente, no. No. Eh, Me gustaría jugar al fútbol como jugaba al fútbol Claro, hace 30 años claro. sin tener que prepararme. Ahora mi médico me dice, tenés que jugar con chicos de tu edad, porque si jugás ahora con pibes de 30 te vas a romper rápido. Y no me quiero romper, quiero que el instrumento siga funcionando. Entonces, bueno, sí, me gustaría, pero bueno, hago tai chi para tratar de seguir manteniendo un poco elástico todas las bisagras. Y me gusta esquiar, y me gusta andar a caballo, y me gusta meterme en el... Por eso me meto en el mar frío, y siento que está muy bueno. El paso del tiempo, bueno, tiene pros y contras como todo. También la infancia tiene pros y contras. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías el don de la elocuencia? Uy, se acaba el tiempo, mira, qué curioso. Yo creo que me di cuenta cuando logro quedarme callado, porque hablo demasiado, y me di cuenta que mi papá no paraba de hablar,
que mi abuelo no paraba de hablar y que mi bisabuelo no paraba de hablar, porque eran grandes oradores. Todos ellos eran martilleros, maestros de inglés, profesores, abogados, y yo me dediqué a ser actor. Entonces, esa elocuencia la usé para algo que, que desborda el lugar del actor y que es el lugar del comunicador, como vos. Yo no solo actúo, porque eso es una parte de mí. La mayor parte del tiempo estoy siendo persona y tratando de comunicarme. Para eso uso eh, la palabra, pero a veces tengo que parar un poco, quedarme callado y mirar, escuchar. Cuánto habla el silencio, ¿eh? Qué potencia, ¿eh? Mm. Y ¿a qué se parece el aplauso? Después de terminar el unipersonal o una obra, o vas a un cine y se estrena una primera y escuchás que la gente aplaude. Es mágico, para mí es una forma muy primitiva, ¿no? Personas golpeando las palmas, parecen lobos marinos en la playa, haciendo, ¿no? Es decir, es rarísimo que se produzca, que haya en la cultura algo que las personas hacen con sus dos manos golpeándolas, en vez de gritar o chiflar, también se grita, pero aplaudir es muy primitivo y se parece a una caricia, se parece a un mimo, tendrá que ver con las manos, ¿no? Es como si te palmearan a vos al palmear las manos y te dijeran, muy bien, esto que hiciste merece una palmada. Y esa palmada es eso que queremos todos, es que nos aprueben, que nos quieran, que nos acepten. Y yo creo que es lo que todos buscamos. Dice Woody Allen que solo hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Es? El sexo es muy importante, sí, el sexo es muy importante. Pero no es, pero digamos, pero no es lo único. Quiero decir, el sexo es una de las formas que toma el placer, el contacto, los sentidos, para recibir eso que estábamos diciendo, que es el intercambio, el placer, eh, la palmada, la caricia, la excitación máxima para llegar a una situación extática de clímax. Papá decía, que era un gran humorista, eh, Dios inventó el orgasmo para que las personas paren de coger. Claro. Porque si no, no se podría Es que parar nunca. claro. Si no hubiera orgasmo, no podríamos. Y entonces sería tremendo. Dijo, bueno, Se transformaría casi en una pongámosle tortura. un límite a todo Claro, esto. papá, ves que era muy sabio. Del humor se podían decir cosas muy interesantes con el humor. Eh, pero yo creo que el sexo no lo es todo. Está presente. Y cuando no es erótico, o mejor dicho, cuando no es, ¿cómo se dice? Genital, el sexo está también en todos Claro. lados. Está en la comida, y está en la mirada, y está en la conversación. Es el eros, el sexo, ¿no? Entonces, bueno, el sexo concretamente como práctica física más vinculada con lo genital y lo sensorial, bueno, sí, es una forma preciosa de vincularse con los demás y con uno, Claro. ¿no? Con los demás, empezando por uno y siguiendo por todos. Cuarta cosa que te voy a afanar. Lo que acabas de decir te lo voy a afanar. No, no es afán, yo tampoco lo inventé todo esto, no sé de dónde vino. Entra por ahí voy a los 16, con unos añitos de experiencia. ¿Le decís algo? Bueno, sí, lo primero que podría decirle es que no hay nada que yo pueda decirle que no va a tener que vivir por su propia cuenta. Es un poco lo que me ha pasado frente a mi hijo cada vez que digo, yo tendría que escribirle todo lo que viví para que él entonces lo use cuando necesite. Y la verdad que no termino haciéndolo, sigo transmitiéndole desde que nació hace 30 y pico de años cosas que son las que le quiero transmitir, pero él también me enseña todo el tiempo a mí, ¿no? Entonces a ese joven de 16 años le podría decir que se encuentre a sí mismo abajo de todas las capas que lo distancian de su esencia. Eso lo dice mucho Jodorowsky también. ¿Quién sos abajo de todo lo que sos? Esta armadura, esta personalidad que vos y yo hemos creado para poder sobrevivir al dolor y al miedo, tiene en su esencia un ser que sabe todo y que está en contacto con lo divino, con esa fe que vos tenés que recuperar, pues la tenés. Lo que yo veo es que vos la tenés, solo que a veces no te permitís que aflore porque toma nombre de cosas cuestionables, como Dios, la iglesia, no sé qué, para vos. Pero la fe la tenemos todos, si no, no podríamos resistir. Mira, Se acabó el tiempo de Cronos. es siempre la pregunta que hago desde hace años. Nos morimos, ya sé, estamos hablando de la vidita y de la vida, pero nos morimos y ¿qué pasa? Eh, es un misterio que me va a encantar resolver cuando ocurra.
Es lo que viene diciendo, lo que dijo Jane hace poco. Dijo, si no hay nada, no pasa nada. Pero si hay algo, yo quiero saber de qué se trata. Claro. Es una aventura fabulosa. Lo dijo Jane y se murió con esa pregunta. Bueno, vamos a ir a verte en estas 2 funciones que quedan, más enero, Mar del Plata y todo, etcétera, etcétera. Acá está, este unipersonal. 2 gracias por tu vidita, porque es muy inspiradora, pero esencialmente por tu vida. Ha sido un encuentro que espero que se repita con vino y de comer, digo yo, ¿no? Sí, sí, y con esa gente que amamos también. Pero claro, un placer verte. Gracias, Luis. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.